y ya se encuentran con nosotros Manuel Hernández Borbolla y Temoris Greco, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, jóvenes. Hola, hola, ¿cómo están? Saludos Buen- a todos. Hola, hola Ernesto, Violeta, buen día. Muy buenos días, Y bienvenidos. Manuel. Pues ahora sí que, y recontra el día de ayer, Manuel Trémolis, con todo lo que sucedió dentro de la Cámara de Senadores, tuvieron que irse a Jicotencat y cerró eh, con con la aprobación ya de la propuesta de reforma al Poder Judicial, la propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi querido Manuel, 86 votos a favor, 41 votos en contra, es decir, mayoría calificada, y ya hoy amanecimos con que el Congreso local del estado de Oaxaca ya aprobó, ya pasó por la primera entidad federativa, ya pasó esta reforma, y pues seguirán las votaciones en varias entidades, el resto de las entidades de la República Mexicana. ¿Qué decir de todo el show y espectáculo que vimos ayer, Manuel? Sí, pues es parte de la lucha política, una lucha política muy álgida que se está viviendo hoy en día en México y me parece que también hubo visos muy claros, pues de estas reiteradas intentonas golpistas por parte de la derrotada oligarquía de derecha en México, que no se resigna a quedar fuera o que se les quite un ápice de poder del que lograron acumular durante el régimen de corrupción del periodo neoliberal. Y lo que estamos viendo pues son expresiones abiertamente fascistas, ¿no? Esta toma del Senado es completamente equiparable a lo que fue la toma del Capitolio por las huestes de Donald Trump y también a la toma de Brasilia eh, lanzada por las huestes de el fascista Jair Bolsonaro. Hoy en México, pues este fascismo está tratando de articularse a través de la golpista Norma Piña, que abiertamente, pues ahí hay un comunicado en la cuenta de Twitter de la Suprema Corte de Justicia de la Nación diciendo que parte de los que tomaron el Senado o las protestas que se dieron lugar dentro del Senado, pues corresponde a personal del Poder Judicial. Es decir, ¿qué hubiera pasado si trabajadores del Poder Ejecutivo hubieran tomado la tribuna del Congreso, de la Cámara de Diputados o del Senado? O expresiones de este tipo hubieran sucedido con otro de los poderes, hubiera sido un escándalo mediático, estarían hablando de dictadura, cosas de este tipo, pero como se trata de el golpismo proveniente del Poder Judicial, pues se trata de normalizar mediáticamente a través de la prensa corporativa y me parece que hay antecedentes muy peligrosos de lo que se suma uno más esta toma del Senado con lo que hemos visto en días recientes. Ahí está el antecedente de una senadora del PAN llamando al linchamiento contra los que apoyen a la reforma al Poder Judicial. Es decir, a esta senadora, pues no le bastó la apabullante decisión de la mayoría expresada en las urnas en elecciones democráticas y libres, sino que llaman al linchamiento, es decir, al ejercicio de la violencia para imponer la voluntad de una facción, de una minoría, por encima de las llamadas de lo que ahora llaman los fascistas de derecha en México, muy promovidos por la prensa corporativa, las tiranías de las mayorías. Es decir, fíjense todo el cóctel que estamos viendo alrededor, porque no nada más es lo que ocurrió ayer en el Senado con la toma para impedir una reforma legislativa, sino todos estos antecedentes. Este llamado de la senadora a linchar, es decir, a ejercer la violencia en contra de quienes estén a favor de la reforma judicial, que en este país son mayoría. Además, es lejos de reprobar ese tipo de actitudes, la bancada panista apoyó, ahí está la coordinadora del grupo parlamentario de los senadores del PAN apoyando ese tipo de expresiones abiertamente fascistas. Hay que recordar cómo se articularon en su momento los grupos de choque fascistas en Italia y en Alemania, con los camisas negras de Mussolini y los camisas pardas de Hitler y de los nazis.
y digamos en México están tratando de articularse los camisas rosas, surgidos de esta marea rosa antidemocrática, que están con este discursito de la tiranía de las mayorías que están promoviendo gente como Sergio Sarmiento. Vi por ahí otro tuit de José Cárdenas, el comunicador, el mismo el ex presidente del INE, Lorenzo Córdoba, la facción de Latinos, es decir, toda la derecha mexicana ahorita está tratando de impulsar, el mismo Ricardo Salinas Pliego, uno de los oligarcas más beneficiados del periodo neoliberal, están tratando de imponer mediáticamente, discursivamente, esta idea de la tiranía de las mayorías para justificar la tiranía de la oligarquía neoliberal. Y eso es precisamente mucho de lo que vimos ayer. De hecho, muchos manifestantes, entre ellos estudiantes de derecho, que están en contra del Poder Judicial, están ya replicando estos discursos de la tiranía de las mayorías para tratar de justificar expresiones abiertamente fascistas en el que una facción, una secta, una minoría está tratando de imponer su voluntad por encima de una voluntad popular expresada democráticamente en elecciones libres. Esto me parece gravísimo, o sea, y que lo traten de disfrazar de normalidad democrática, me parece que es parte de la lucha política, la lucha mediática, que al parecer todavía no se ha entendido la profundidad de esta disputa entre los liderazgos de la 4T. O sea, vimos hace unas semanas pues este llamado del gobierno de López Obrador, 6 años después, ya en la recta final de su mandato, a articular a comunicadores de redes sociodigitales en un momento en el que las redes sociodigitales están siendo absurdamente censuradas por el gran capital financiero internacional que también está chingando y está ahí asediando con reportajes en el Financial Times, The Economist, Wall Street Journal y compañía, asusando precisamente a las huestes golpistas, a las huestes de derecha, a las huestes fascistas que se han ido incubando en México a través de diversos movimientos como el Frena, que digamos fue uno de sus primeros gérmenes y demás, y que hoy los alcances de estos grupos fascistas están aumentando. Ya está la toma del Senado, pero también está la amenaza de que van a impedir la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Entonces, mucho ojo con estas expresiones abiertamente fascistas, golpistas, antidemocráticas, que se están tratando de imponer a partir de la gran prensa corporativa y de los remanentes de la derrotada oligarquía neoliberal enquistados en diversas posiciones de poder del Estado mexicano y también dentro de los poderes fácticos. Es muy grave lo que está pasando en México. A mí me parece que hay que tomar medidas. Lo único que ha hecho que no procedan estas intentonas golpistas es que no han podido hacer una escisión dentro de las Fuerzas Armadas. Creo que por eso también cobra relevancia el discurso que dio ayer Claudia Sheinbaum ante las Fuerzas Armadas en México, previo a su toma de protesta y también luego de haber elegido a su secretario de Defensa y Marina, precisamente porque esto es, digamos, uno de los factores cruciales, junto con el respaldo apabullante de la mayoría, lo que ha impedido que prosperen estos reiterados intentos de golpes de Estado. Bueno, continuamente en este y en otros espacios se ha advertido desde hace 6 años de los peligros del golpismo y precisamente lo que vimos ayer en el Senado de la República, la manera en que ahí grupos del PAN le abrieron las puertas a estos manifestantes para que tomaran el Senado, pues son de estos tipos de revoluciones de colores que se han empezado en otros países. El caso de Ucrania, por ejemplo, el Euromaidán empezó con revueltas de este tipo, tratando de simular que es una protesta popular cuando realmente pues son facciones y grupos minoritarios los que están asediando y tratando de pasar por encima de la voluntad de las mayorías. Entonces me parece sumamente grave estos intentos golpistas del fascismo a la mexicana, que además son normalizados por la gran prensa. De hecho, tú ves, por ejemplo, el titular de la de 8 columnas del Reforma de hoy,
hablando de golpe a la democracia, golpe de Estado contra el Poder Judicial y cosas de este tipo, que son expresiones abiertamente fascistas. Por eso ya podemos hablar en México de los camisas rosas, emulando a los camisas pardas o a los camisas negras del fascismo tradicional. Están exactamente en la misma sintonía. Tratando de imponer su voluntad con una sarta de mentiras y de campañas, pues sobre todo de mentiras, que tratan de Sí, exacerbar los ánimos de sus huestes, de sus simpatizantes, sin importar que haya apego o no con la verdad. O sea, estos que hablan de los contrapesos, ahora se indignan de que el Poder Judicial tenga contrapesos en el Congreso de la República. Es ya, decir, estamos ya en el absurdo total para tratar de alimentar y de generar condiciones para un golpe de Estado que no han podido concretar, pero los reiterados intentos golpistas ahí están más que evidentes. ya. Cuidado con el golpismo. Eso es lo que venimos diciendo desde hace ya un rato. Gracias, Manuel. Temoris, tu balance, nada más decir que una muy mala noticia para los economistas y analistas financieros, el peso después de la aprobación de esta reforma al Poder Judicial se ha empezado a fortalecer y bueno, pues es una mala noticia, estaba en 20 y ahorita está en 19,83, están sus pronósticos que habían tenido pues derrumbándose y claro, no dijeron que también ayer era el debate presidencial en los Estados Unidos y que también el dólar se estaba moviendo en función de eso. Temoris, ¿qué decir? ¿Cuál es tu primer balance? Híjole, que después de lo que acabo de escuchar, yo es que no entiendo este tema de estar aplicando calificativos exageradísimos. ¿Cómo se vivió el fascismo en otros países? ¿Cómo se puede comparar lo que ocurrió en otros momentos en la Alemania de entreguerras, la Alemania de Weimar, en la Italia de los años 20, en el Chile de la época de los 3 años en los que dejaron gobernar a Allende con lo que estamos viviendo? Creo que la distancia es fenomenal. Es como para pegar una patada y que salga la pelota del estadio y todavía queda corto. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, es que también es una cuestión no solamente de comparar con otros países, sino de memoria de nuestro propio país. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1992, el movimiento urbano popular tomó San Lázaro, tomó la Cámara de Diputados. Fue un recurso que se usó en ese momento. Obviamente la izquierda lo defendió como legítimo. Nadie iba con armas, no hubo heridos, no amenazaron a ningún legislador, solamente tomaron el San Lázaro para impedir que prosiguiera una sesión en la que se estaban aprobando leyes que afectaban a las personas que no tienen casa o que rentan, o sea, que no tienen casa propia. El 1 de diciembre de 2012, o sea, las elecciones de aquel año las ganó Peña Nieto y pues no hubo dudas. Sí fue una victoria no tan grande como la que tuvo Claudia Sheinbaum ahora, pero la gente salió a oponerse a la toma de posesión de Peña Nieto y eso fue contestado con represión. Una represión que además, que aquí en Ciudad de México, dejó a una persona, a un activista, con media cabeza hecha pedazos. Cuando nosotros no entendemos los fenómenos políticos y estamos gritando lobo, 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 cuando sí venga el lobo, ya nadie nos va a hacer caso de tanto que hemos desgastado las cosas. Por eso siempre he insistido, tenemos que cuidar las palabras y sus contenidos. A mí me parece, o sea, lo que me molesta de lo que ocurrió ayer es lo de Yunes, es lo que me parece peligroso. A mí me parece que se atendió, hay una protesta social, hay un sector que está descontento, ellos tienen derecho a expresar su descontento, alguien dirá no tienen derecho a irrumpir violentamente en el Senado, pero la izquierda cuando tuvo necesidad de hacerlo lo hizo también. O sea, ¿tenemos las mismas reglas o no tenemos las mismas reglas? Que no tienen derecho a protestar
contra la toma de oposición de Claudia Sheinbaum, yo creo que no tienen capacidad de influir en ella y no creo que sean capaces de replicar una protesta como la que hubo el 1 de diciembre de 2012. No creo que tengan ni de lejos la capacidad de hacerlo. Pero está lo que llamamos el derecho al pataleo. Tienen el derecho al pataleo. Está bien. Ayer se manejó bien esta protesta. Noroña suspendió la sesión y trasladó a los senadores a una sede alterna que fue protegida. Y claro que hay exageraciones, que Reforma está publicando, pues así es Reforma. Así son los diarios, así son otros periódicos, que exageran por otro lado, así es La Jornada, así son otros. Pero que Reforma, no estoy seguro si Reforma o el Universal, creo que es el Universal, puso una foto en donde hay policías y manifestantes en un contexto que se ve gaseoso y dice que es gas lacrimógeno. Cualquiera que haya enfrentado el gas lacrimógeno sabe que no te quedas parado ahí, sin una máscara, aguantando los aires corriendo en friega. Bueno, pues sí, pues, ¿qué es lo que dicen? Que les aventaron gas lacrimógeno para impedir otra toma de otra sede. Muy bien, no los golpearon, no les dispararon, no hubo gente que perdió un ojo, no hubo gente que, no hubo detenidos. Hay una relación de fuerza tan clara por la legitimidad que entregó la mayoría del electorado en las elecciones, que no hace falta recurrir a métodos de represión para que avance el proceso por el que la gente votó. Entonces a mí me pareció que eso se manejó bien, se manejó debidamente y la izquierda no quedó manchada con la represión como han quedado el PRI y el PAN al reprimir a la izquierda en otros momentos. A mí me parece que y estar hablando de que son golpistas y de que son, por ejemplo, equipararlos con los pandilleros violentos armados que hirieron a gente de la toma del Capitolio del 6 de enero de 2020. No veo una conexión entre esos racistas, por suerte, y esa es una discusión que se da en México y en otros países. Por suerte no tenemos una ultraderecha desarrollada en México que haga esas cosas. Que se pueda desarrollar, podría ocurrir. Hay gente intentando hacerlo. Y hay loquitos, está Lasraki, está Pedro Ferriz, que esos sí son golpistas, pero su impacto es mínimo. A mí me parece que la gente que se manifestó ayer no hizo uso de recursos que nosotros en la izquierda no hayamos utilizado antes y fue debidamente controlada. ¿Qué me preocupa? El recurso a incorporar a pandilleros, bandidos, criminales como la familia Jones. Eso sí me parece. ¿Por qué? Porque sigue Morena echando mano de esta gente que es difícil saber cómo la van a controlar. ¿A cambio de qué los Yunes accedieron a pelearse de esa forma con todo el mundo y a exhibirse porque ellos se habían comprometido a votar contra la reforma y faltaron a su palabra? Fue una traición. Eso fue una traición de Yunes contra el PAN. Bueno, ¿a cambio de qué? De beneficios judiciales, de permitirles salirse con su corrupción, o sea, salirse con la suya, de algún otro tipo de acuerdos, los van a incorporar políticamente para que puedan seguir con su imperio de corrupción, controlando Veracruz, el puerto de Veracruz, esos municipios con Boca del Río. O sea, ¿qué les ofrecieron? A mí me parece que sí, efectivamente Morena le dijo al pueblo de México que iba a impulsar esta reforma. El pueblo de México lo apoyó. Esto se consiguió ayer, muy bien, pero hay costos. Y esos costos no me parece que sea acusar a la gente de golpismo, lo cual es decir, reprímanlos, lo cual es decir, trátenlos como a golpistas, con durezas como a gente que se sale de la legalidad. A mí me parece que ese no es el problema. El problema es estar incorporando a más corruptos. Ya, gracias, Temoris. Manuel Hernández Borboya,
dio después de todos los gritos y zafarranchos que hubo dentro de la sala de pleno de la Cámara de Senadores, Miguel Ángel Yunes Linares dio una conferencia de prensa eh, para hablar precisamente de este enfrentamiento que tuvo con Marco Cortés. Vamos a ver lo que dijo en esta breve conferencia que dio y regreso a la pregunta que tengo. A decir estoy a favor o en contra sin siquiera analizar un dictamen. Eso no es democrático, eso es imposición. Eso es lo que estamos precisamente tratando de evitar. Si hay temor a la dictadura, si hay temor porque México pierda sus libertades, que yo no lo comparto, pero si ese temor existe, lo primero que tenemos que hacer es vivir con libertad en el seno de las organizaciones políticas. Y en el caso del Partido de Acción Nacional, la razón de que yo me haya afiliado al Partido de Acción Nacional es precisamente que en el centro del Partido Acción Nacional, de su ideario, en el centro de sus principios, está el respeto a la dignidad humana. Y parte esencial de la dignidad humana es la libertad. Y aquí lo que estamos viendo es que no se quiere permitir que se decida con libertad el sentido del voto. Vamos a decir estoy a... Bueno, Manuel, pues hoy le preguntaron también al presidente López Obrador, precisamente Jessica Cermeño de Univisión. Jessica le preguntaba al presidente, pues si Adán Augusto había hablado con Miguel Ángel Yunes Márquez y qué tipo de acuerdos o por qué se dio. Hay orden de aprehensión contra Fernando Yunes Márquez, hay orden de aprehensión también contra Miguel Ángel Yunes Márquez y hay una investigación abierta también contra Miguel Ángel Yunes Linares, el papá. Y pues, cómo fue que dio el cambio, este giro? ¿Cuál es tu percepción? Personajes como la familia Yunes, pues deja mucho también que desear. No, los Yunes son unos gángsters, chacales, a más no poder. O sea, sería absurdo defender a esos pillos, ¿no? Aquí lo que pasó fue que los doblegaron para que saliera la reforma política en una práctica poco ética, pero pues muy común y muy habitual en los usos de la política en todo el mundo, el chantaje como una forma de coerción política. Y eso fue lo que vimos ayer por parte de Morena. A mí me parece que el beneficio o el bien común de aprobar la reforma judicial está por encima de los tratos a los que pudieron haber llegado la bancada morenista con pillos de esta naturaleza. Y me da mucha risa el hecho de que en el PAN impulsan a pillos de esta índole y después se sorprenden de que estos pillos actúan como tales, traicionando a sus bancadas y demás, cuando en realidad tienen colas muy largas que les pisen. Entonces, si estos personajes son susceptibles al chantaje por parte de otros grupos, en este caso el oficialismo, pues es precisamente porque son los pillos. Entonces, si son pillos, ¿para qué los impulsan desde el principio, ¿no? Pero ahora como los En, e- traicionaron a ellos, ya no les gustó ese asunto. en Y a este mí me caso, parece, ¿justifica los medios? en este caso me parece que sí. O sea, me parece que en este caso la praxis política, amerita doblarles las manos a personajes de estos tipos. ¿Por qué? Porque es la gente, el pueblo mexicano se beneficia más de este tipo de situaciones, aunque, repito, no son éticamente eh, eh, no son éticamente aprobables, pero digamos políticamente es más beneficio para el pueblo de México impedir intentonas golpistas o dejar el poder judicial intacto al hecho de que los yunes sigan en la impunidad como han estado siempre. O sea, porque tampoco puedes ir o procesarlos judicialmente con este poder judicial. O sea, ese también es parte del absurdo y por eso me parece que en este caso se justifica la praxis política de esta naturaleza, aunque éticamente pues es reprobable utilizar estas formas de chantaje político para obtener esos ciertos fines. Me genera dudas cómo se van a obtener el resto de las reformas del Plan C. Si va a ser también en estos términos, habrá que ver cómo se van dando las cosas, pero en esta confrontación en la que digo, a mí lo que me parece grave es que Temoris, por ejemplo, pues esté
de alguna manera diciendo que son expresiones democráticas este tipo de protestas cuando van acompañadas de llamados al linchamiento. O sea, ahí está la senadora del PAN, reitero, María de Jesús Marmolejo, senadora de Aguascalientes, por Aguascalientes, llamando a linchar a la gente que esté en contra o que esté a favor de aprobar la reforma al Poder Judicial y que lejos de ser reprobada, la coordinadora de los senadores del PAN, Guadalupe Murguía, dice, pues es que así hablan en Aguascalientes, ¿no? Ay, que a toda madre, este tipo de expresiones abiertamente fascistas y que se traten de vender como expresiones de, de protestas democráticas, me parece gravísimo porque en los hechos se está normalizando el fascismo, que es lo que están haciendo los Lorenzo Córdoba, los Salinas Pliego, toda esta gente con el discursito ese de la tiranía de las mayorías. El discursito ese que están impulsando de la tiranía de las mayorías es para justificar la imposición de una minoría por encima de la voluntad popular, por encima del tigre, por encima del pueblo mexicano. El tigre tiene que estar muy atento y tiene que estar siguiendo con lujo de detalle este tipo de comportamientos y debe estar preparado para defender la democracia en las calles, porque ahorita no les alcanzan las fichas a estos golpistas abiertamente fascistas que están llamando a linchar a quienes no piensen como ellos. Pero en algún momento, en algún momento de debilidad, la 4T puede flaquear y sea necesario que la gente salga a defender la democracia obtenida en las urnas. Si estos intentos reiteradamente golpistas están ocurriendo con un resultado electoral tan apabullante, sin lugar a dudas, ¿qué pasaría o qué hubiera pasado si el resultado electoral hubiera sido menor y el margen político de maniobra hubiera sido mucho menor? Pues hubieran dado un golpe, hubieran dado un fraude electoral como lo dieron en 2006 y en 2012. Por eso tampoco es casualidad que los golpistas de hoy que están alentando estas expresiones fascistas son los mismos que apoyaron los fraudes de 2006 y de 2012. Es decir, hay una construcción histórica en esto que estamos viendo. Estas reiteradas expresiones de fascismo a la mexicana son consecuencia de ese proceso histórico en el que estas élites, estas oligarquías se niegan a soltar el poder, ni siquiera porque hay un mandato popular expresado con suma claridad en las urnas que los está, el pueblo mexicano se expresó contundentemente a favor del Plan C y a favor de la reforma al Poder Judicial, y que ahora estos grupos de las élites, no es una expresión nada más popular ahí surgida desde abajo, como sí pasó con las protestas en contra de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, que eran grupos provenientes de abajo. Aquí son las élites. Ahí está el comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconociendo que había trabajadores del Poder Judicial dentro de las reformas y de las protestas dentro del Senado. Es decir, estamos viendo grupos articulados desde las élites, esto es importantísimo dejárselo muy en claro a la audiencia, que están tratando de imponer su voluntad elitista de facción por encima de la voluntad de la mayoría. Por eso este discursito de la tiranía de las mayorías, yo pongo mucho énfasis ahí porque a través de este tipo de expresiones retóricas están tratando de justificar el fascismo a la mexicana. Eso no lo podemos permitir y tenemos que hablar con suma claridad. Obviamente, todavía no se podría equiparar la marea rosa a las atrocidades que cometieron Mussolini y Hitler. Pero ¿cómo empezaron esos grupos? ¿Cómo empezaron a articularse? Precisamente con expresiones de este tipo y de esta índole. Por eso estamos viendo la causa, no el resultado histórico. El resultado histórico todavía puede crecer, por eso es necesario atajar a estos grupos fascistas de alguna manera. Y me parece que algo que no se ha hecho es precisamente ser conscientes de que gran parte de este germen fascista que se está incubando en México está siendo alentado desde los medios de comunicación. Por eso hay que hacer algo y es urgente y a la par de la reforma al Poder Judicial, de la necesidad de juicio político contra personajes como Norma Piña, está también la urgentísima necesidad de hacer algo para cambiar la correlación de fuerzas en los medios de comunicación, porque si no, tienes un hervidero que está tratando de incubar grupos de choque de esta naturaleza, grupos de manifestante, para tratar de pasar como si fueran protestas
populares, cuando en realidad son grupos, facciones promovidos desde las élites para tratar de incidir y de alterar la voluntad de la mayoría del pueblo mexicano. Por eso es sumamente grave. Pues ahí están Claudio X González, los oligarcas de siempre, aplaudiendo este tipo de expresiones que tienen muchos paralelismos con lo que ha pasado en Estados Unidos con la toma del Capitolio y en Brasil con la toma de Brasilia por parte de las huestes de Bolsonaro. Estamos viendo en México expresiones de una naturaleza similar. Ahí está el desastre de los fascistas en Argentina, cómo tienen sumido a Argentina, cómo construyeron la candidatura de Milei, pues a través de los medios de comunicación. Por eso hay que ver la película completa, no nada más quedarnos en lo que pasó ayer o las grillas Ya. de cómo doblaron a Yunes y compañía. Gracias, Manuel. Pues estamos asistiendo, estamos en un momento estelar de una lucha de clases de un lado y del otro. Y bueno, pues esto que decía ahorita Temoris, ¿no? De que la izquierda también utilizó estos métodos. Sí, sí, yo creo que hay que decir claramente esto que tú mencionabas, Temoris, el movimiento urbano popular, pero también recuerdan, ¿no? Cuando los caballos del Barzón entraron y del movimiento campesino también incurrieron en Cámara de Diputados, o cuando pues varias compañeras se descolgaron en rapel en la Cámara de Diputados también para hacer denuncias sobre la situación que se estaba viviendo también en varios espacios en el campo mexicano. Bueno, varios elementos que pudiéramos aquí mencionar. Las situaciones que, como dice Manuel, pues yo nunca había escuchado estas declaraciones de que había que linchar a alguien, en verdad, o lo otro que ya hemos visto de quemar en la hoguera, estas expresiones que ha tenido Martín Moreno a todos los morenistas, o sea, son otro tipo de expresiones, pero estamos viendo, insisto, pues una lucha de clases totalmente y nos está tocando vivir un momento importante y qué bueno que lo estamos viviendo. Pero yo quería preguntarle algo a Temoris. De esta mañana, el presidente, después de la pregunta que le hizo también nuestra queridísima colaboradora, porque va a seguir aquí también ahorita Jessie Cermeño, que le hace la pregunta sobre Yunes Linares y sobre Yunes Márquez, el presidente como que yo lo veía un poco incómodo y ahorita tú nos dirás, y sobre todo voy a hacer la pregunta por lo que viene. Él decía, no, por supuesto que no lo estamos invitando, ¿no? No hemos tenido diferencias y confrontaciones muy fuertes, pero bueno, el día de ayer, si el Yunes Márquez o el suplente Yunes Linares no hubieran dado su voto, Morena y el Verde y el PT no hubieran tenido la mayoría calificada. ¿Qué va a pasar en las próximas sesiones? Está ya declarada, ya se dio la primera lectura de o se anunció de la reforma a la ley, la reforma, perdón, constitucional en materia indígena. Después vendrá también la reforma a lo que es la prohibición de la minería a cielo abierto, el fracking, la prohibición de la siembra del maíz transgénico y muchas otras reformas que vendrán. ¿Y cómo va a seguir votando aquí Yunes Márquez o Linares, el de cualquiera de los dos? ¿Qué va a ocurrir? O sea, después también de estas declaraciones que ha hecho el presidente esta mañana, si realmente se va a poder asegurar todo el plan C hacia lo que queda del gobierno, bueno, hacia lo que queda de estos días que queda, pero también hacia el siguiente sexenio. ¿Qué decir sobre esto, Temoris? Bueno, lo primero que quisiera comentar es que para tener la película completa hay que ubicar quiénes están en la película, quiénes las actrices y los actores, o sea, los personajes que están ahí y qué rol tienen. En esta película, pues esta senadora de Aguascalientes es un personaje secundario. Siempre hemos visto cómo, sobre todo en las derechas, agarran de pretexto algo. Por ejemplo, en 2006 cuando López Obrador estaba organizando su protesta contra el fraude electoral y tomó el paseo de la reforma durante 3 meses, en Oaxaca estaba la insurrección popular contra el gobierno del gobernador Ulises Ruiz. Y en ese momento había, pues era una insurrección bastante radical y había dirigentes que estaban pidiendo el ajusticiamiento de la clase política oaxaqueña, empezando por Ulises Ruiz.
Y Diego Fernández de Ceballos extrajo lo que se decía en Oaxaca para decir que el movimiento de Andrés Manuel era golpista, era subversivo, era comunista, y lo que quería era derribar el Estado de la República, el sistema. O sea, traes algo que dicen por acá y lo mezclas con esto. ¿Quién es esa señora? ¿Quién conocía a esta senadora antes de que dijera esto? ¿Qué importancia tiene? O sea, es que son cosas que hay que considerar en el análisis. ¿Qué tan representativa es? ¿Qué tanto estaba diciendo lo que le salió en ese momento y qué tanto refleja una especie de proyecto o plan para masacrar a todo el mundo? Pues, ¿qué es lo que se implica de esto, de lo que dice Manuel? O sea, ¿cuál es la importancia real de lo que tiene esa señora? Podemos concluir de lo que dice ella, que hay un golpismo asesino, prácticamente genocida, porque ella en realidad estaba hablando de linchar a los miembros de su sector, o sea, de la oposición que traicionaron a este grupo. Y claro, por supuesto que está muy mal, o sea, querrán linchar a Yunes, seguro que hay mucha gente indignadísima, pero ¿cuál es el peso de esto? Ese tipo de maniobras de relacionar cosas que no tienen que ver, o que sí tienen que ver, pero darles un peso excesivo, un valor mucho más grande que el que tienen, ha servido en el pasado para perseguir a las izquierdas y para perseguir a los movimientos sociales. Yo lo que veo son argumentos para, o sea, ¿qué es lo que se va a hacer entonces? O sea, dice Manuel, tenemos que hacer algo contra estos periódicos que están publicando esto. ¿Qué vamos a ir a buscar a Samarripa? ¿Lo vamos a meter a la cárcel? ¿A Benavides del Universal? ¿A González del Heraldo? ¿Porque están publicando cosas que no nos gustan? O sea, no sé cuáles son las acciones que se derivan del llamado que está haciendo Manuel a hacer algo. No sé qué es lo que quiere decir con hacer algo, pero a mí me suena que eso coincide con discursos represivos que hemos vivido en el pasado, que hemos visto en el pasado, que las izquierdas han padecido, y me preocupa mucho que se repliquen desde aquí. Pero bueno, eso es eso. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en las próximas reformas? En ese momento, Andrés Manuel decidió apretar el acelerador para que se aprueben una gran mayoría de estas reformas en este mes. Y eso representa problemas diversos. La verdad es que estuvo así, o sea, fue muy arriesgada la jugada de ayer, porque estuvo así de fracasar. O sea, dependió de dos personas, de Yunes y de Barrera, el de Campeche. Si cualquiera de esos dos le daba el voto, porque incluso si Juniors hubiera votado a favor perdón, en contra de la reforma, la ausencia del campechano hubiera servido para que los 85 votos ya asegurados le dieran la victoria a Morena. Pero si les fallan esas dos, yo llegué a sospechar que tenían más. Algunos priistas, Manlio Fabio, posiblemente Amalia García. Yo pensaba que iba a ser más holgada la victoria. Estuvo así. Y si hubieran perdido esta, hubiera sido un trompazo para Claudia, para Andrés, porque esta fue la apuesta más importante que se hizo durante el sexenio, y aún con toda la fuerza dada por los votos, hubiera fracasado, hubiera retrasado un montón el proyecto. Pero la ganaron por los pelos, pero la ganaron. Y eso a mí me parece que va a debilitar a la oposición, a fragmentar a la oposición, porque es más fácil generar un consenso opositor contra una transformación profunda del sistema, como es la reforma judicial, que generar este consenso en contra, por ejemplo, de la reforma que tiene que ver con los pueblos originarios de México. Ahí yo creo que es más probable que MC, que se dice de izquierda, que los priistas que tienen una relación con sectores campesinos indígenas cedan. Habría que ver en cada caso, pero creo que es mucho más difícil para ellos generar consensos, sobre todo ante una mayoría que ayer se vio reforzada. Y también creo que las disputas internas, el liderazgo de Marco Cortés está puesto en cuestión
porque dejó ir a Yunes y porque Yunes lo cuestionó muy duro y le dijo lo que le habían dicho en todos lados, menos otros senadores de su partido. Le dijo, ¿cómo es que tú sigues en tu puesto y llegaste como plurinominal después de darle al PAN los resultados desastrosos que ha tenido bajo tu gestión? Ese es un cuestionamiento duro. Yo creo que se debilita la oposición, se debilita el PAN, se debilita Marco Cortés, y mientras pase el tiempo, si se mantiene la cohesión en la mayoría, será más sencillo romper los consensos de la oposición y avanzar en las reformas que ven. Ya, gracias, mi querido Temoris. Manuel Hernández Borboya, estaba el caso precisamente de Miguel Ángel Yunes Márquez, que pues terminó votando, dice, no, no nos pasamos al Morena, nos quedamos en el Partido Acción Nacional, le espetan a Marco Cortés, tú no tienes, pues sí, tú no tienes facultades para expulsarnos, eso tú no lo decides. Y se dio este otro caso también de este otro senador, Daniel Barreda, que pues todo el mundo lo andaba buscando y finalmente lo vimos en este video ya por la noche y esto fue lo que dijo. Vamos a escuchar. En ese momento me trajeron para acá y yo tuve que venir a atender. Y el diputado Paul llegó a las 7 de la mañana. ¿Usted no estuvo detenido? Solo vino a apoyar. Yo vine a acompañar a mi padre. Senador, sin embargo, es elemental lo que se diga ahorita porque acaba de venir recientemente un actuario y dijo que no había nadie. Y ustedes están saliendo de los juzgados, de los juicios orales. Desconozco, amigo, desconozco eso. Desconozco. Vale, muchas gracias. Doctor, nada más, ¿cómo se siente? Algo cansado. Que quiero es ir a descansar a la casa. Ya los abogados terminarán con esta Llamada para que nos trajeran. Estamos terminando, vamos a seguir viendo el proceso legal con nuestros abogados y más adelante veremos cosas. Paul, ¿quién los detiene? ¿Quiénes los detienen a ustedes? Desconozco quién era. Personal de la Guardia Que Nacional. dicen que fue la Guardia Nacional. A mí en particular no fue una patrulla de la Guardia Nacional, simplemente fue un vehículo de color gris con unas personas que se bajaron. ¿De civiles? ¿De civiles? ¿Te esposaron o solo te invitaron a subirte? ¿Se identificaron? ¿Le enseñaron alguna orden? No, nada, colaboré y pues más adelante lo vamos a terminar. ¿Vale? Muchas gracias. Están pendientes. Gracias. No están solos. Están solos. Paul, aquí estamos. Aquí estaban dentro de la sala de juicios orales a pesar de que dijeron que no. Bueno, pues ahí se lo tienen. Pues bueno, ahí está, amigos. Estamos completamente en vivo desde el estacionamiento. Pues Manuel Hernández Borboya, este otro caso también bastante extraño, y le preguntaban al senador, ¿y por qué detuvieron a su papá? Pues por asuntos, dice pues por asuntos que tiene, y tampoco quiere decir, pero lo detienen pues el mero día que hice el debate. También, ¿qué decir al respecto, Manuel? Sí, pues es maquiavelismo de manual. O sea, Maquiavelo se considera fundador de la ciencia política por su libro El Príncipe, en el que le da consejos al gobernante de su época de cómo ejercer el poder a través de métodos éticamente reprobables. El libro de Maquiavelo no intenta ser un tratado de ética o de buena gobernanza o de teoría del derecho, sino de cómo es el ejercicio del poder. Y eso es lo que aplicaron en la 4T, un maquiavelismo de manual, digamos, para tratar de poder echar adelante la reforma del Poder Judicial, con contra un maquiavelismo que también opera del otro lado. O sea, tampoco hay que escandalizarnos de este tipo de medidas, porque me parece también que parte de la trampa retórica de la derecha es magnificar la manera en que le doblaron las manitas a Yunes, cuando pues los reiterados intentos golpistas a través de jueces y demás, que también es maquiavelismo de manual, aunque digamos aplicado de manera muy chafa, eso se minimizan y se habla de normalidad democrática. O sea, uno puede minimizar este llamado al linchamiento de la senadora de Aguascalientes, se pueden minimizar también que Lili Telles tampoco es un personaje mayor, se puede minimizar los acercamientos del PAN con partidos fascistas como Vox de España, como hemos visto en épocas recientes. Se pueden minimizar los llamados de
el escritor Moreno al linchamiento público. Se pueden minimizar los llamados de personajes a incluso asesinar al presidente de la República, como vimos en las campañas electorales de 2018, pero cuando vas sumando todos esos eventos minimizables, pues te das cuenta de que hay un fenómeno que estamos viviendo en México, y me parece muy grave de que estas expresiones abiertamente fascistas que tratan de imponer los intereses de una élite, de una secta, de una facción, se tratan de disfrazar de normalidad democrática. Hoy los que hablan de tiranías de las mayorías son los mismos que vendieron la farsa esta de la alternancia en el poder como una forma de disfrazar que en México imperaba una oligarquía de bipartidismo de derecha disfrazada de normalidad democrática, cosa que se derrumbó pues, con los intentos o con los fraudes de 2006 y de 2012. Hoy lo que estamos viendo es una expresión más violenta, más radicalizada de esa derecha que se ha corrido a la ultraderecha, precisamente porque se han venido desfondando. El proyecto neoliberal, al desfondarse en México y en el mundo, pues ha hecho que muchos de los que militaban en el liberalismo, pues hayan radicalizado sus posturas y vayan hacia la ultraderecha, que son estos llamados abiertos a imponer los intereses de las élites por encima de la voluntad popular. Es muy curioso que hoy todos estos comentócratas de la derecha mexicana pues omiten este tema de la voluntad popular. Yo por eso pongo mucho en el centro de la discusión política, porque no hay democracia sin pueblo. Esa democracia elitista que están tratando de manejar, de estas mayorías tiranas que no saben lo que quieren, no saben lo que es la democracia, son abiertos, son intentos de justificar el fascismo en México. Eso es lo que me parece a mí sumamente grave. Esta normalidad del fascismo, como lo hemos visto también en otros lados, pues están ahí tratando de decir que pues no eran milicias nazis las que dieron el golpe del Euromaidán en 2014 en Ucrania, a pesar de que pues ya ni siquiera los medios occidentales han podido esconder esa situación. Y ese tipo de tácticas de lucha política las estamos viendo desplegadas hoy en México. Por eso hay que poner el énfasis en donde está realmente el foco de la discusión, en estos reiterados intentos golpistas de una élite fascista que está tratando de imponer su voluntad de las élites, de las minorías, de la derrotada oligarquía, por encima de la voluntad popular. Si esto pasó con una apabullante diferencia en número de votos, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido del 5% la diferencia de votos? Pues hubieran orquestado un fraude electoral. Es decir, a los que se les llena la boca de hablar de que esto es normalidad democrática, pues deberían de ver lo que está pasando en otros lados, ¿no? Porque para mí es muy claro que hay un intento de la derecha global, de la derecha globalista, por tratar de ganar espacios y terrenos. Por eso yo creo que más que impulsar campañas de linchamiento, como están haciendo estos grupos de ultraderecha, o de llamar a la represión, de que encarcelen a Samarripa o a personajes del Reforma o de otros periódicos, hay que dar la lucha política. Y la lucha política incluye eh, pues tener posturas firmes en contra de los adversarios y de los retos que están por venir, porque las posturas laxas, tibias, pues dan pie al crecimiento de estos grupos. Entonces, yo creo que por lo menos, o sea, más allá de hablar de linchamientos, pues habría que tener posturas más firmes y más fuertes para hacer frente a esta oleada fascista que no es de ahorita. O sea, yo vengo advirtiendo de la necesidad de construir en México un frente antifascista, pues por lo menos desde 2016, 2018, cuando precisamente se dieron algunos antecedentes que han hablado de cómo ha crecido el fascismo a nivel internacional, y México no es la excepción. Por eso hay que poner el foco ahí y hay que llamarle a los fascistas por su nombre. Me parece que ese es un buen principio para empezar a defender la democracia en México y ir actuando conforme la situación lo amerite. Yo no veo muy lejos el hecho de que la gente tenga que salir a las calles a defender la democracia, a defender lo votado, porque simplemente las instituciones, como queda claro con el Poder Judicial, no funcionan. Este dato de que el Consejo de la Judicatura Federal, sancionó a 24 jueces en 24 años, bueno, pues es ridículo, ¿no? Es una muestra clarísima de que ese poder judicial ineficiente, pues ha sido partícipe de la corrupción política,
y de la desgracia en la que se sumió a México a través de justificar atrocidades como la guerra contra el narcotráfico, entre otras. Entonces, que ahora eso se trate de disfrazar de normalidad democrática, me parece grave y por eso hay que llamarle a los fascistas por su nombre. Si actúan como fascistas, se ven como fascistas, se juntan con fascistas, son fascistas. Gracias, Manuel. Temoris, pues también no hemos hablado de otra cosa muy importante que es toda la parte de humor que hubo. Van a decir, ¿y esto por qué? Pero pues tuvo más audiencia ayer el Senado que la Casa de los Famosos y eso ya realmente es una situación que hay que resaltarlo y así como lo están poniendo en los memes y en TikTok. Y realmente en la mañana me decía mi hija, ¿no? ¿Qué pasó en la madrugada en el Senado? Ya no lo vio ella, estaba dormida, pero dice ya en la mañana, pues se decía, había muchos memes al respecto, pues de que había superado a este espacio que se ha vuelto muy famoso. Y hay un discurso que también después se tomó para hacer algunos memes, pero que podemos pensar en este discurso que dio Yunes Márquez, Temoris, que decir sobre él, decía, es la decisión más difícil de mi vida, ¿no? Así, palabras más, palabras menos, y he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia, ¿no? O sea, era parte de su discurso que estaba dando ya una vez que le dieron entrada, que salió su padre y que en la mañana él había pedido licencia médica, lo vimos, después ya bastante bien ahí repuesto, pero bueno, ese fue parte del discurso que él dio. ¿Qué decir sobre esto también que corre en las redes sociales en otro tono y que ha tenido, decíamos hace rato, pues el Senado tiene ya ahorita de vistas casi 2 millones, pero estos de TikTok estaban alrededor de 10 millones en la mañana. Entonces, pues eso ¿qué decir sobre esto, Temoris? Pues ese es uno de los misterios del día de ayer, ¿no? O sea, además de qué clase de negociación hicieron con Yunes, ¿por qué Miguel Ángel Yunes Márquez, el hijo, no podía quedarse en su escaño todo el día y él votar de acuerdo con el pacto que hizo su familia debidamente? ¿Por qué tuvo que venir el papá? ¿Por qué tuvieron que votar y aprobarle una licencia para ser reemplazado por el papá, solo para que unas horas después otra vez llegara el hijo Sí. y lo asumir? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Quién sintió que quizás alguien, y mi especulación es que alguien pensó que se podría impugnar el acuerdo de la licencia? O sea, podría abrir un flanco el que el papá votara, porque tal vez podría impugnarse al papá. O sea, entonces dijeron, no, 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 tiene que venir el titular y que ese vote. No lo sabemos. El cuento de que tuvo que ir al hospital, ¿por qué no quería él estar él ahí? ¿Por qué inventó lo de porque se sentía mal? O sea, ahí hay un chisme muy bueno que espero que podamos conocer más adelante. Pero bueno, ellos son ejemplos del lucidismo, ¿no? Miguel Ángel Yunes Linares, la primera vez que escuché de él fue en 1994 cuando Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano estaba en su segunda campaña presidencial y tuvo un evento en el puerto de Veracruz y Miguel Ángel Yunes le envió un grupo de travestis, supuestamente para apoyarlo, pero en realidad era para avergonzarlo, que llegaron diciendo cuau, 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 cuau. Y Cuauhtémoc Cárdenas, que es un señor muy serio, bueno, en realidad yo que cubrí una campaña de él, siempre me pareció muy simpático, pero en esos momentos es más bien serio. Pues se quedó así como sacadísimo de onda, fueron a sentársele en las piernas y todo a Cuauhtémoc, que no sabía qué hacer. Pero él traicionó al PRI, Jones Linares, o sea, el papá, luego se alió con el Baster y con el PAN, luego traicionó al Baster, ahora traicionó al PAN. Y pues es lo que comentaba, creo que Manuel hace un rato, ¿no? Que cómo los panistas se pueden dar por sorprendidos por Jones Linares, pues si ya lo conocen, ¿para qué lo invitan y para qué ahora se hacen tontos? O sea, es muy divertido. Son el discurso de Yunes. Pues creo que es bastante más recordable
no por sus justificaciones, que son absurdas, o sea, el tipo va por sus intereses y nada más. Su muy difícil decisión pues fue que le convenía más a él y a su familia. Pero será más recordado por las acusaciones que le aventó a Marco Cortés, y por el balconeo que le dio. O sea, Marco Cortés, es increíble que los panistas lo tengan ahí como dirigente a pesar de todo lo mal que lo ha hecho. Entonces, pero bueno, todos esos son elementos para la anécdota. Fue aprobada la reforma judicial y esto va a tener una enorme trascendencia para la vida de nuestro país. Si se maneja bien, y especialmente me preocupa el caso de los jueces sin rostro, que tiene que tener una supervisión absoluta, tiene que idearse muy bien un mecanismo de supervisión para garantizar que no haya un abuso de los jueces sin rostro, como sí lo ha habido, por ejemplo, en el Perú, que el gobierno de Fujimori lo usó para perseguir y encarcelar a muchísimos inocentes en las izquierdas y en los movimientos sociales. Que es algo, es muy delicado lo de los jueces sin rostro, tiene que normarse en leyes secundarias con muchísimo cuidado para que esto no vaya a ser mal utilizado. Ahora, regresando al tema central de hoy, en la semana pasada, un grupo de pobladores de la alcaldía Xochimilco que están intentando defender a sus pueblos, fueron atacados y golpeados por un grupo violento en la explanada de la alcaldía. Y la policía no solamente no fue a proteger a los atacados, a la gente que se manifestaba pacíficamente, sino que detuvo a 5 de ellos y esto provocó un conflicto más tarde. Estos grupos de golpeadores actúan en Ciudad de México, como lo vimos ahí, y como grupos armados, a sueldo de privados, a sueldo de compañías mineras, a sueldo de mafias, en muchas partes del país. Esos me preocupan. Esos podrían ser el germen, si alguien pudiera articularlos o quisiera articularlos, podrían ser el germen de algo que en verdad pudiera poner en peligro a la República. También me preocupa qué éxito pueda tener el esfuerzo financiado desde el extranjero, financiado por los trompistas de Estados Unidos, con apoyo de Vox en España y de otros grupos de ultraderecha, por crear una ultraderecha aquí en México. Una ultraderecha que podría de alguna forma conectarse con esta articulación imaginaria que estoy diciendo para crearnos un problema. Esas cosas sí me parece que hay que tener cuidado con ellas y que verles. Pero y no nos podemos sentir seguros de que no hay riesgos para el futuro. Por supuesto que los hay. Están esos esfuerzos organizados y sí hay que ser atentos para prevenirlos. Pero a mí me parece que no podemos estar criminalizando protestas, comportamientos de protesta que nosotros mismos hemos utilizado. Si hemos defendido el derecho de muchísimas comunidades a resistir al Estado mexicano, como Cherán, no podemos ir a llamar fascistas a los empleados del Poder Judicial y a estudiantes que se manifestaron ayer. Sí se puede, igual si alguno cometió un acto violento contra una persona, fincarle responsabilidades, pero creo que eso no ocurrió así. A mí me parece que el fascismo, la palabra fascista, como tantas otras, debe tenerse mucho cuidado cómo se utiliza, porque muchas veces quienes no la utilizan bien, pero igual llaman fascistas a sus adversarios, están incurriendo en comportamientos fascistas. Ya, pues Temoris Greco y Manuel Hernández Borboya, como siempre, muchísimas gracias. Pues sí, polémicas por todos lados, pero bien, bien que vale la pena cuando le estamos dando una oportunidad a la palabra. Manuel, Temoris, un fuerte abrazo, gracias. Gracias, abrazo. Bye Nos vemos bye. el Abrazo, Abrazos. Temoris, abrazo, Manuel, gracias. Ya está.
Pues Violeta, sí, es un tema que va a seguir dando pues lo que resta de esta semana y la que sigue y la que sigue, porque además pues ahora ya está pasando esta reforma Violeta a los congresos locales y llama la atención, Violeta, esta que pues ayer en la noche pasó y hoy en la mañana ya el Congreso local de Oaxaca ya aprobó esta reforma. Sí, Ernesto, y lo que estaba ahorita planteando también Temoris, ¿no? De las otras iniciativas, recordemos que son 18 iniciativas de reforma constitucional, esta es una, pero todavía quedan las otras, Ernesto, algunas se podrán sacar en esta, bueno, ya con la presencia todavía del presidente López Obrador, las otras pues ya pasarán ya al sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, que está a unos días también de tomar protesta, Ernesto. Entonces, por eso decíamos, ¿cómo seguirá votando el senador Yunes Márquez? ¿Mantendrá este voto o no? Porque también de eso depende, decía Temoris, habrá algunas donde pues Movimiento Ciudadano y quizá el PRI se una, pero en otras no, ¿no? En otras donde hay muchos intereses que pues afecta, ¿no? Afecta a grandes intereses como la parte de la industria minera. Me parece que también en algunos de ellos van a oponerse rotundamente. Así es, Violeta.